Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha capturado la atención de millones y que sigue generando controversia, la relación, o más bien, el final de la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Pero no nos detendremos ahí. Vamos a explorar las teorías, los rumores y, lo más importante, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de la fachada. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente dos personas que tomaron caminos separados? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre os traeré contenido interesante y del que podréis opinar. Ander Zel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron con fuerza en la televisión turca y por supuesto, en todo el mundo. Su química en la serie Senkal Kapm era innegable. Traspasaba la pantalla y nos hacía creer en un amor de cuento de hadas. Y como suele pasar, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a proyectar sus deseos en esta pareja. Y para su deleite, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales estallaron. Fotos de sus viajes, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, todo era documentado y compartido, alimentando la fantasía de un amor perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, embajadores de marcas, portada de revistas y un referente para miles de jóvenes. El Hande Kerem, como se les apodó cariñosamente, se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo las fronteras de Turquía y cautivando a audiencias en América Latina, Europa y Asia. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la sonrisa perfecta y la imagen cuidadosamente construida, comenzaron a surgir rumores de problemas, de tensiones, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la bomba estalló. La noticia de su ruptura sacudió a sus fans y a la prensa del corazón. Las lágrimas virtuales inundaron las redes sociales y el hashtag #Hande Kerem se convirtió en un símbolo de la decepción amorosa. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Para ello vamos a analizar los hechos, las declaraciones, las fuentes y las teorías que han surgido en torno a esta mediática separación. No solo eso, profundizaremos en el contexto cultural de las telenovelas turcas y su impacto en la vida de los actores, así como en el papel que juegan las redes sociales en la construcción y deconstrucción de la imagen pública. Una de las teorías más extendidas es que la relación entre Hande y Kerem fue, desde el principio, una estrategia de marketing. Una forma de impulsar la serie, de generar expectación y de mantener a los fans enganchados. No es ningún secreto que las relaciones entre actores, especialmente cuando interpretan a personajes románticos, suelen ser utilizadas por las productoras para aumentar la popularidad de sus proyectos. Esta práctica, aunque controvertida, es una herramienta común en la industria del entretenimiento. Se crea una narrativa que alimenta el deseo de los fans de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, lo que a su vez se traduce en mayores índices de audiencia y un mayor compromiso con la serie. En este caso, la química entre Hande y Kerem era innegable, lo que facilitó la tarea de crear una narrativa romántica tanto dentro como fuera de la pantalla. Las fotos y los vídeos que compartían en redes sociales parecían estar cuidadosamente planificados para generar un impacto emocional en sus seguidores. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública era una pieza más del rompecabezas que construía la imagen de una pareja perfecta. Se rumoreaba que incluso sus agencias de representación colaboraban estrechamente para crear contenido que alimentara el shippeo de los fans. Sin embargo, esta teoría plantea una pregunta importante: ¿es posible fingir un amor tan intenso durante tanto tiempo? ¿Es posible mantener una actuación constante sin que se filtre la verdad? Algunos creen que sí, que Hande y Kerem son actores talentosos capaces de interpretar cualquier papel, incluso el de una pareja enamorada. La actuación requiere disciplina, control emocional y la capacidad de proyectar sentimientos que no necesariamente se experimentan en la vida real. Un actor profesional puede, en teoría, simular un romance creíble durante un largo periodo de tiempo. Otros, en cambio, argumentan que había algo real en su relación, que al menos durante un tiempo se enamoraron de verdad. La convivencia diaria durante el rodaje de la serie, la intensidad de las escenas románticas y la conexión emocional que se establece entre los personajes pueden llevar a que la ficción se convierta en realidad.
Además, la admiración mutua por el trabajo del otro y la atracción física son factores que pueden contribuir al surgimiento de un romance genuino. Otra teoría apunta a la presión mediática y a la exposición constante como factores determinantes en la ruptura. Ser una pareja tan seguida y fotografiada debe ser agotador. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. La falta de privacidad y la constante intromisión en su vida personal pudieron haber afectado su relación y contribuido a su desgaste. Imaginen no poder salir a cenar tranquilamente sin ser acosados por los paparazzi, o no poder tener una conversación privada sin que se filtre a la prensa del corazón. Esa constante vigilancia puede generar un estrés considerable y afectar negativamente la relación. Además, no podemos olvidar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas con sus propias carreras y ambiciones. La necesidad de mantener una imagen pública impecable y de cumplir con sus compromisos profesionales pudo haberles impedido dedicar el tiempo y la atención necesarios a su relación. La industria del entretenimiento es exigente y consume gran parte del tiempo y la energía de los artistas. Entre rodajes, entrevistas, eventos y compromisos publicitarios, es difícil encontrar tiempo para construir una relación sólida y duradera. También se rumorea que existieron diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Ande, al parecer, tenía prisa por formar una familia y establecerse, mientras que Kerem estaba más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Esta disparidad de objetivos pudo haber generado tensiones y conflictos que finalmente llevaron a la ruptura. Es común que las parejas tengan diferentes prioridades en la vida, y cuando esas prioridades no se alinean, pueden surgir problemas. Si uno quiere formar una familia y el otro prefiere enfocarse en su carrera, es difícil encontrar un punto medio. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente se desenamoraran. El amor no es estático, cambia y evoluciona con el tiempo. Lo que al principio pudo ser una pasión arrolladora, con el tiempo se convirtió en amistad o simplemente en indiferencia. Es una realidad que muchas parejas enfrentan y que no siempre tiene una explicación lógica. El amor es un sentimiento complejo y volátil que puede cambiar de la noche a la mañana. A veces simplemente deja de sentirse lo mismo que antes, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Y aunque muchos fans siguen lamentando su separación y esperando una reconciliación, lo más probable es que ambos sigan caminos separados. La esperanza es lo último que se pierde, pero a veces es importante aceptar la realidad y seguir adelante. Ahora analicemos las pistas que nos han dejado desde su ruptura. ¿Cómo se comportan en público? ¿Qué dicen sus amigos y familiares? ¿Hay algún indicio de reconciliación o de rencor? La prensa del corazón ha estado analizando cada movimiento de ambos desde su separación, buscando cualquier indicio de que puedan volver a estar juntos o de que aún guardan rencor el uno al otro. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras y han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. Sin embargo, algunos gestos y comentarios sutiles han alimentado la especulación y la esperanza de sus fans. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras, y en este caso, los fans han aprovechado cada pequeño detalle para alimentar sus fantasías. Por ejemplo, se ha rumoreado que Hande ha seguido utilizando algunas de las prendas de ropa que le regaló Kerem, lo que algunos interpretan como una señal de que aún guarda un recuerdo especial de él. También se ha visto a Kerem interactuando con algunos de los amigos de Hande en redes sociales, lo que sugiere que mantienen una relación cordial. Estos pequeños gestos son interpretados como señales de que aún hay una conexión entre ellos, aunque sea a nivel amistoso. Sin embargo, también ha habido indicios de tensión y distanciamiento. Se dice que ambos han evitado coincidir en eventos públicos y que han dejado de seguirse en redes sociales. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han insinuado que la ruptura fue dolorosa y que aún hay heridas abiertas. El hecho de que hayan dejado de seguirse en redes sociales es un indicio de que quieren marcar distancia y evitar cualquier tipo de contacto. En definitiva, la situación actual entre Hande y Kerem es un misterio. No sabemos si aún existe algún tipo de conexión entre ellos o si, por el contrario, han decidido seguir adelante con sus vidas de forma independiente. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente. Lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una huella imborrable en sus fans y en la cultura popular.
Su historia de amor, real o ficticia, inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero y a soñar con un final feliz. El Lan de Kerem se convirtió en un símbolo de esperanza y romance para muchos fans en todo el mundo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin? Más allá del drama y la especulación, es importante reflexionar sobre las enseñanzas que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, debemos recordar que las relaciones públicas, especialmente las que involucran a celebridades, suelen estar muy idealizadas y romantizadas. Lo que vemos en las redes sociales y en las revistas no siempre refleja la realidad. Detrás de la sonrisa perfecta y la imagen cuidadosamente construida, puede haber problemas, inseguridades y conflictos. Es importante no dejarse llevar por las apariencias y recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. En segundo lugar, debemos ser conscientes de la presión mediática y del impacto que la exposición constante puede tener en una relación. La falta de privacidad y la constante intromisión en la vida personal pueden generar estrés y ansiedad, lo que a su vez puede afectar la dinámica de la pareja. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la pérdida de la privacidad. En tercer lugar, debemos recordar que el amor no es suficiente. Para que una relación funcione se necesita comunicación, compromiso, respeto y una visión compartida del futuro. Las diferencias irreconciliables y la falta de tiempo y atención pueden llevar al fracaso, incluso cuando hay amor. El amor es un ingrediente importante, pero no es el único. Y por último, debemos aceptar que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Lo que al principio pudo ser una conexión fuerte y significativa, con el tiempo puede desvanecerse. Es importante ser honesto con uno mismo y con la pareja, y tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. A veces el amor simplemente se acaba, y es importante aceptarlo y seguir adelante. En resumen, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue una montaña rusa de emociones. Un cuento de hadas que terminó de forma abrupta, dejando a sus fans con el corazón roto. Pero más allá del drama y la especulación, podemos aprender valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia de ser auténtico con uno mismo. Analizamos las teorías del marketing, la presión mediática y las diferencias irreconciliables. Vimos cómo su romance, real o no, impactó a sus fans y la cultura popular. Recordamos que la vida de las celebridades está llena de idealizaciones y que el amor, aunque importante, no es suficiente para sostener una relación. Y bien, ¿qué os ha parecido este análisis? Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que su relación fue real o una estrategia de marketing? ¿Qué factores creéis que influyeron en su ruptura? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y no olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.